Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal de frío? ¿Cuántos son team frío? ¿Cuántos son team calor? Sí, algunos prefieren el frío, otros el calor, pero damos gracias al Señor porque sin importar el clima nos hemos reunido para seguir aprendiendo de su palabra. Y no solamente estamos nosotros acá en el auditorium, también tenemos una audiencia en redes sociales. Les pido que le demos un aplauso, por favor, a nuestros amigos, a nuestros hermanos que están conectados viendo la transmisión. La semana pasada, que fue el primer fin de semana del nuevo año 2026, iniciamos una nueva serie titulada La Iglesia Explicada. El propósito de esta nueva serie es que como creyentes, como cristianos, comprendamos por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos reunimos cada semana, entender el propósito de cada una de las diferentes actividades que hacemos durante el servicio. La semana anterior aprendimos por qué le cantamos a nuestro Señor. También esta serie tiene como propósito recordarnos la importancia de reunirnos de manera regular, de asistir cada fin de semana a las reuniones de la iglesia y comprendamos lo vital que esto es para nuestra vida espiritual. Hoy vamos a continuar con esta serie y el tema de hoy se titula Por eso estudiamos la Biblia. ¿Por qué los cristianos estudiamos este libro que para muchos es un libro ya obsoleto, lleno de leyendas y de historias inventadas? Porque nosotros estudiamos la Biblia. Eso es lo que vamos a responder en este mensaje. Si usted está tomando nota, por favor apunte. El primer punto es porque Jesús, nuestro maestro, escudriñaba las escrituras de manera congregacional. Por favor, acompáñeme a leer la primera cita de este mensaje, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo número 4 y verso 14. Punto número 1. Jesús escudriñaba las escrituras de manera congregacional. Dice así: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Para la época en que nació Jesús, existían estos lugares de reunión llamados sinagogas. Las sinagogas aparecieron, se cree, durante la época del exilio de la nación de Israel en Babilonia. Si ustedes recuerdan, la nación de Israel fue desterrada
a esta nación extranjera debido a que habían roto el pacto que tenían con Dios. Y debido a su desobediencia, a su idolatría, vino el castigo como consecuencia de su pecado. Y fueron enviados a esta tierra lejana. Y allí, pues no tenían el templo. De hecho, el templo había sido destruido, saqueado, reducido a escombros. Así que para mantener ellos su fe, allá en el exilio iniciaron a reunirse en estos lugares conocidos como sinagogas. Y cuando volvieron del exilio, mantuvieron esa buena costumbre. Posiblemente lo hicieron porque estaban conscientes de que había sido que por haber olvidado la ley de Dios en el pasado, habían sufrido ese castigo. Así que no querían repetir ese error y se reunían entonces de manera regular en las sinagogas. Jesús, que nació y creció en una familia judía, tenía la costumbre entonces de asistir a la sinagoga. Eso es lo que nos dice Lucas, que como era su costumbre, Jesús fue a la sinagoga y le dieron el rollo para leer de forma congregacional las Escrituras. Y de forma providencial por Dios, se le dio esa cita del profeta Isaías. Isaías capítulo 61. Y Jesús no solamente lee la profecía, sino luego asevera que esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento frente a los ojos de los que estaban allí. Jesús era ese Mesías prometido que ya había llegado. Así que Jesús nos dio el ejemplo de reunirse para escudriñar las Escrituras de forma congregacional. Ahora, ¿qué se conocía como Escrituras en ese momento de la historia? De forma evidente, no tenían aún el Nuevo Testamento. Lo que los judíos le llamaban Escrituras eran 3 secciones de los escritos del Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los escritos. La ley eran los 5 libros del Pentateuco, los profetas, la mayoría de los profetas que conocemos en nuestra Biblia, Isaías, Jeremías, y los escritos agrupaban otros libros como Salmos, Proverbios, Job, Esdras, Nehemías y otros libros más. En hebreo esto se llamaba la Tanaj. Tanaj es una palabra que es un acrónimo de Torá, Neviim y Ketuvim, que esas son las 3 palabras hebreas que significa ley, profetas y escritos. Eso era lo que en ese momento ellos tenían como las Escrituras. Jesús entonces nos da el ejemplo de escudriñar de forma congregacional, como nosotros lo estamos haciendo hoy, la palabra de Dios. Punto número 2 es que Pablo, el autor más prolífico del Nuevo Testamento, que escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento, él también acostumbraba escudriñar las Escrituras de manera congregacional. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 10. Dice: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez
y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Pablo también había sido criado en esa costumbre de ir a la sinagoga. Además, Pablo se llama a sí mismo un fariseo de fariseos, educado a los pies de ese gran maestro de la época llamado Gamaliel. Así que cuando Pablo se convierte en cristiano, él utiliza esas reuniones de las sinagogas para anunciar el evangelio. Él aprovechaba que los judíos se reunían para estudiar las Escrituras, para compartirles el mensaje de que Jesús era el Mesías, que ya no tenían que seguir esperando, porque ya había llegado el Cristo, el ungido de Dios, para traer salvación. Leamos otra cita, Hechos 19, verso 8. Dice: Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía. Durante 3 meses discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Así que Pablo también nos da el ejemplo de estudiar las Escrituras de forma congregacional. Por supuesto que en la época de Pablo muchos judíos no creyeron ese mensaje. Sí hubieron algunos que creyeron. Por eso es que es importante que nos reunamos, porque acá también es donde anunciamos el evangelio de salvación. Por eso es importante que usted traiga invitados para que puedan escuchar el mensaje de amor y de salvación que hay en Cristo Jesús. Pablo sabía la importancia de que la iglesia adoptara esa costumbre. Por eso en Colosenses capítulo 3 verso 16 insta a que la iglesia estudie la palabra de Dios. Dice Colosenses 3:16: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. La semana anterior aprendimos sobre el cantar, sobre el adorar a nuestro Dios. Hoy estamos aprendiendo sobre cómo enseñarnos, aconsejarnos mutuamente con la palabra del Señor. Por eso es que acá en la Frater también imitamos a la iglesia primitiva y nos reunimos cada semana para estudiar la palabra de Dios. Ese es el punto número 3. Como iglesia estudiamos la palabra de Dios de manera congregacional. Acompáñenme a leer ahora en el libro de los Hechos, capítulo número 2, verso 41. Esto sucede después del primer sermón de Pedro. Dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Así que la iglesia primitiva, además de escudriñar las Escrituras que ya conocían, dice que permanecían en la enseñanza de los apóstoles. Sumaron ahora el mensaje de Cristo. Y es que los apóstoles ahora le enseñaban a los primeros cristianos las
enseñanzas que Jesús les había dado a ellos. Así que ellos aprovecharon esa costumbre del pueblo judío para que la iglesia ahora estudiara la enseñanza de Jesucristo. Eso es lo que acá en la Frater hemos hecho desde hace 47 años y siempre hemos sido una iglesia basada en la palabra de Dios y lo seguiremos siendo, porque sabemos que lo único que cambia y transforma al ser humano es el poder de la palabra de Dios, que puede transformar la mente y el corazón del hombre y de la mujer. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 2. Acá hay una instrucción muy clara de Pablo. Posiblemente esta carta fue la última que él escribió durante su vida. Dice así: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. No solamente nos reunimos acá en nuestras instalaciones, también nos reunimos en las células cada semana para aprender de la palabra del Señor. Dios estableció que la predicación de su palabra es el principal medio para que los creyentes sean formados en la palabra del Señor. Es a través de la exposición pública de la Escritura que los discípulos aprenden cómo ser efectivamente discípulos de Jesús. Por eso es que estudiamos de esta manera la palabra de Dios, porque creemos firmemente que la Biblia es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Fue inspirada a 40 autores a lo largo de 1500 años en 3 continentes distintos, en 3 idiomas diferentes, pero de forma asombrosa mantiene una estructura y coherencia interna sobrenatural, porque fue inspirada por Dios. Y su mensaje central es el plan de salvación de Dios para la humanidad. Por eso estudiamos la Biblia, porque creemos que en ella encontramos la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, vale la pena responder una pregunta. ¿Es la Biblia confiable desde una perspectiva académica? Porque muchas veces se nos acusa a los cristianos de creer en leyendas, en historias inventadas. Se nos dice que confiamos en algo que fue escrito hace miles de años y que no tiene ningún respaldo, pero no es así. Hoy quiero darle algunos datos muy interesantes sobre la confiabilidad de la palabra de Dios. Comencemos por el Nuevo Testamento. Los 27 libros que lo conforman son confiables y creíbles históricamente. Sus relatos encajan perfectamente con lo que conocemos de la historia en otros lugares. Los nombres de emperadores y gobernadores, de sitios y los acontecimientos que narran no difieren de otras fuentes que tenemos. Escuche esto. El Nuevo Testamento es el documento histórico más fiable que existe, pues hay más copias del Nuevo Testamento que de cualquier otro texto antiguo. Y estas copias no tienen diferencias significativas entre sí. Así que no es verdad que nosotros creemos en historias inventadas y que no tienen solidez histórica. Y tengo acá una tabla que les quiero leer de otras obras y cómo se compara
esas obras antiguas con el Nuevo Testamento. Comencemos por las obras de Julio César. Julio César fue el primer emperador que vivió en el siglo previo al nacimiento de Jesús. Y él escribió las guerras de Galia. Y de esta obra de él tenemos en la actualidad 10 manuscritos que datan, las copias estas, del siglo IX después de Cristo. Es decir, que tenemos copias que distan 900 años después de que fueron escritas. La copia más reciente es de 900 años de distancia de cuando vivió Julio César y escribió a la copia que se tiene. Luego tenemos los diálogos de Platón. Tenemos 250 manuscritos que son del año 895 después de Cristo. Es decir, 1200 años de distancia entre la fecha en que Platón los escribió y la copia que se tiene en la actualidad. Luego una obra conocida porque muchos leímos esta obra en la secundaria, la Ilíada de Homero. ¿Cuántos leyeron la Ilíada? Sí, algunos leyeron esta obra de la literatura universal. Bueno, esta obra está bastante bien documentada porque hay 1800 manuscritos o copias que son del siglo III antes de Cristo, pero distan de los originales 400 años. Así que de estas obras y de muchas otras hay copias, pero no son tantas, y hay una gran diferencia de tiempo entre el original y el manuscrito más reciente que se tiene. Ahora le voy a dar los datos del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento existen 5800 manuscritos solamente en griego. Si se incluye el latín y otros idiomas, hay más de 24,000 copias disponibles en museos alrededor del mundo y principalmente en el Vaticano. Estos manuscritos son más o menos del año 125 al 175 después de Cristo y distan solamente entre 25 y 75 años de los originales. No tenemos el original de la carta que escribió Pablo a los colosenses, pero tenemos abundantes copias de años muy cercanos a la fecha en que Pablo escribió esas cartas. Si el Nuevo Testamento es fiable históricamente, entonces la historia que cuenta sobre Jesús, su carácter, su naturaleza humana y divina, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección, esa historia es creíble. Lo sabemos porque fue escrito entre 20 y 60 años después de su vida por testigos oculares. En comparación, lo que sabemos de Alejandro Magno, otro personaje muy conocido, fue escrito entre 300 y 400 años después de su muerte. Y nadie pone en tela de duda que Alejandro Magno existió y que conquistó un imperio antes de los 30 años. Así que cuando le digan a usted de que Jesús quizás ni existió, que quizás Jesús no caminó en la tierra, usted puede decir con toda seguridad que la historia de Jesús es creíble, porque está bien documentada y desde la perspectiva académica, el Nuevo Testamento es el documento histórico más fiable que existe. Eso respalda nuestra fe. Quizás le argumenten de que Jesús solo aparece en el Nuevo Testamento. No es verdad. Jesús también es citado por Tácito, Flavio Josefo, Plinio
entre otros. ¿Y qué hay del Antiguo Testamento? Hay miles de fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, principalmente en los rollos del Mar Muerto, que datan del siglo III antes de Cristo y que distan solamente entre 200 y 400 años de los escritos originales. Estos rollos del Mar Muerto fueron encontrados en unas cuevas entre 1947 y 1956. Y aunque tienen más de 2000 años de antigüedad, lo que está escrito en hebreo y en arameo es prácticamente lo mismo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, en nuestras Biblias en español. Así de bien se ha conservado la palabra de Dios, que vive y que permanece para siempre. Nuestra fe está bien fundada. No es una fe ilógica, poco documentada. No está basada en inventos de hombres. Por eso es que afirmamos que la Biblia es confiable desde una perspectiva académica. Además de los rollos del Mar Muerto, tenemos la Septuaginta, que fue la traducción que se hizo del hebreo al griego. Y esta fue posiblemente la versión que Jesús leyó, porque en la época de Jesús el griego era el idioma más conocido. Posiblemente los discípulos leyeron en griego el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue escrito precisamente en griego para que se difundiera el Evangelio a toda la población del imperio que hablaba griego. Por supuesto que creer en el mensaje de la Biblia es un asunto de fe. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Punto número 4. ¿Cuál es la respuesta a la palabra de Dios que puede dar cada uno de nosotros? Si la Biblia es confiable, si los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento son fiables desde una perspectiva académica, solo nos queda definir cuál es nuestra respuesta a ese mensaje que Dios nos dejó. Regresemos al Evangelio de Lucas 4, que fue el capítulo que leímos al inicio, y vamos a continuar la lectura desde el 20. Dice: luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón, una gentil. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio, otro gentil. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Vemos acá que hay 2 posibles respuestas a la exposición de la palabra de Dios. La primera es una respuesta positiva, porque leemos que al inicio
todos los asistentes de la sinagoga admiraban las hermosas palabras que salían de la boca de Jesús. Esta es la actitud que debemos de tener, de admiración, de reconocimiento de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero también hay otra respuesta narrada acá en la historia, y es la respuesta negativa. Cuando Jesús expuso que el mensaje de salvación no era únicamente para los judíos, sino que también ese mensaje era para los gentiles, los judíos que no querían reconocer que el amor de Dios podía extenderse más allá de su propia etnia, se enfurecieron y lo quisieron matar. Así que también hay una respuesta negativa que podemos dar a la palabra de Dios. Ahora, yo supongo que ustedes no quieren deshacerse del predicador, ¿verdad? ¿Verdad que no? No me asusten, hermanos. Si no, voy a temer por mi vida hoy al terminar esta prédica. No me quieren subir al 7º nivel, ¿verdad?, del estacionamiento. Bueno, gracias por ese cariño. Pero a veces tenemos una actitud apática a la exposición de la palabra de Dios. Esa ya me la sé. Sorpréndame, pastor, con algo nuevo, novedoso. A veces tenemos esta actitud indiferente hacia la predicación de la palabra. Nos distraemos con facilidad y no aprovechamos ese momento en que Dios está hablando a nuestra vida a través de su palabra, porque quiere transformar nuestro corazón, quiere cambiar nuestras actitudes hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos, hacia nuestro trabajo, hacia el servicio. Quiere cambiar nuestro corazón y nos perdemos la bendición de la enseñanza porque no valoramos lo que tenemos. Mis hermanos, somos muy dichosos porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestras casas, y la libertad de predicar ese mensaje siempre, en cualquier lugar. En la época de Jesús tenían que ir a la sinagoga porque solamente allí había una copia de la Escritura. Solamente ahí podían escuchar. Así que no solamente debemos de estudiar, escudriñar la palabra de Dios acá como congregación, sino también en nuestros hogares y ser como los de Berea, que dice que ellos escudriñaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les estaba anunciando. Que usted tenga esa devoción por la palabra de Dios, de repasar, de estudiar en su casa. Con eso vamos a cerrar. Punto número 5. Maneras en que respondemos positivamente a la predicación de la palabra de Dios. 4 consejos. Primero, tome notas en los servicios durante la predicación. Ahora es tan fácil porque tenemos un teléfono celular. Escriba, anote, porque eso le va a servir para el siguiente consejo. Repase durante la semana lo que aprendió en el mensaje. Puede ir a sus notas. ¿Qué fue lo que enseñaron? ¿Qué fue lo que aprendí? Y para esa situación que usted está atravesando, va a encontrar un mensaje que le va a ayudar a enfrentar, a resolver esa situación. Siguiente consejo: piense en las cosas que debe empezar a hacer después de escuchar el mensaje. La palabra de Dios siempre nos va a mostrar el camino, nos va a mostrar la voluntad de Dios, y lo único que debemos hacer es obedecer y ser hacedores de su palabra. Y el último consejo: piense en las cosas que debe dejar de hacer después de escuchar el mensaje. La palabra de Dios siempre nos va a confrontar
para que dejemos el pecado. Siempre hay algo en nuestra vida que puede ser confrontado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo que nos muestra qué es lo que no está bien en nuestra vida, que no es agradable ante Dios. Y es una buena costumbre entonces que nosotros nos preguntemos: ¿qué debo dejar de hacer? ¿Qué aprendí del mensaje que Dios me está pidiendo que yo someta a Él esta área de mi vida? Estudiamos la palabra de Dios acá en la iglesia porque creemos en su mensaje de amor y de salvación para todos los seres humanos. Creemos que la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que toda espada de dos filos, que alcanza a discernir entre el alma y el espíritu, y no hay cosa creada que no sea revelada en su presencia. Estudiamos la palabra de Dios porque es como un martillo que quebranta la piedra y como un fuego que consume. Estudiamos la palabra de Dios porque confiamos en la promesa de Jesucristo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Estudiamos la palabra de Dios porque confiamos en la promesa de Jesús de que volvería por nosotros para llevarnos al hogar celestial. Por eso estudiamos la palabra del Señor. Póngase de pie, por favor. ¿Y qué le parece si oramos para que el Señor despierte en nosotros esa hambre, esa sed, no de pan, no de agua, sino de su palabra? Y que usted se comprometa con Dios a ser fiel en su asistencia a los servicios de la iglesia, a su célula, porque es la única manera que Dios puede obrar en nosotros a través de su palabra. Levanten sus manos y hagamos esa petición a Dios. Señor, te damos muchas gracias por la exposición de tu palabra. Gracias porque a través de la predicación somos enseñados, somos desafiados, confrontados para ser discípulos verdaderos de Jesucristo. Yo te pido, Señor, que despiertes en cada uno de nosotros ese anhelo de estudiar tu palabra todos los días, y que además de la lectura continua de la Escritura, Señor, también vengamos a las reuniones de la iglesia para que acá, Señor, tu palabra al ser predicada nos cambie, nos transforme. Gracias porque acá en la Fraternidad Cristiana de Guatemala siempre hemos sido una iglesia basada en la Biblia y queremos seguir siendo una iglesia basada únicamente en Escritura. Gracias porque tu palabra se ha conservado de esta manera sobrenatural y podemos confiar en su mensaje, y por eso podemos predicar con confianza este evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros hemos creído y queremos que muchos más crean también como nosotros. Ayúdanos a seguir siendo fieles en la predicación de tu palabra. Permanezca en oración un instante. Si has venido esta mañana y nunca le has entregado tu vida a Cristo, pero dices: yo decido creer en el mensaje de la Biblia, decido creer que sí, es verdad que Jesús vino para darme salvación, vino para darme el perdón de mis pecados. Si has venido esta mañana y quieres entregarle tu vida a Cristo en respuesta a ese mensaje de amor y de perdón, quiero invitarte para que salgas de tu lugar y con toda confianza vengas acá al frente, y quiero orar contigo la oración de arrepentimiento de pecados. Ven, si has decidido creer en el mensaje de salvación,
Quizás te has alejado de Dios por alguna situación y hoy quieres reconciliarte con Él. También te invito para que salgas de tu lugar. Ven con toda confianza, porque quiero dirigirte en esa oración para entregar tu vida a Jesús. Damos gracias a Dios por la vida de este caballero que pasa. Alguien más que quiera creer ese mensaje de salvación, de perdón. Si tú estás viendo la transmisión y quieres entregarle tu vida a Jesús, te voy a pedir que también repitas la oración que voy a dirigir en unos instantes. Y de esa forma tú también puedes rendir tu vida a Dios. ¿Alguien más esta mañana? ¿Qué pase acá? Acá está el amor de Dios. Acá está el perdón de Dios. Ven y recibe del amor de Dios. Damos gracias a Dios. Otro caballero pasa acá al frente. Bendito sea el nombre de Dios. Si tú sabes que necesitas estar acá al frente, ven y toma esa decisión que transformará tu vida para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Damos gracias a Dios por la vida de esta señorita que también viene acá al frente. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Eso dijo Jesús. Hay fiesta, hay celebración en los cielos por un hijo pródigo que vuelve al hogar. Gracias, Jesús, porque sigues salvando, sigues cambiando vidas con tu amor y con tu poder. Bendecimos la vida de esta pareja. Gloria a Jesús. Aplauda fuerte al amor de nuestro Dios. Wow. Siempre me maravilla ver el milagro del nuevo nacimiento. El milagro más maravilloso es cuando Dios cambia a una persona y la traslada de las tinieblas a la luz. Vamos a orar. Por favor, ustedes que están acá al frente, repitan la siguiente oración en voz audible, al igual que tú en tu hogar, si quieres entregar tu vida a Jesús. Digan, por favor: Señor Jesús, hoy vengo ante ti porque te necesito. Ya no puedo vivir sin tu amor, sin tu salvación. Ya no quiero vivir lejos de ti. Por eso hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies y que me hagas una nueva persona. Permite que a partir de hoy yo viva para ti. Ayúdame a cumplir con este compromiso que estoy haciendo de entregar mi vida a ti. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Y te doy gracias por tu perdón, te doy gracias por tu salvación. Oro en tu nombre, Jesucristo. Amén. Bendecimos la vida de estos nuevos creyentes. Séllalos con el Espíritu Santo para que sean tuyos para siempre. Que se sientan amados por nosotros, que los apoyemos para que sean discípulos de Jesucristo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Les felicitamos. Tenemos algo especial para ustedes. Van a orar nuevamente por ustedes. Por favor, acompañen a nuestros servidores y luego podrán regresar con sus familias. ¿Por qué no les damos un aplauso también a ellos por esta decisión tan importante? Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Antes de despedirnos, quiero contarles que afuera están los miembros de la red de matrimonios jóvenes. Si usted quiere servir en esta red como anfitrión o como líder, acérquese a ellos. Tienen un chaleco de color rojo y de esa forma usted estará colaborando con la gran comisión. Iglesia amada, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo fin de semana. Buen domingo.